Lo dicho, recibimos al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. La bancada de senadores Frente Amplista convocó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y también al canciller Francisco Bustillo para que brinden información sobre el caso del narco uruguayo Sebastián Marcet. Con este motivo es que lo invitamos hoy. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cuál es el cuestionamiento que se le hace para, hacer esta convocatoria? Bien, yo creo que la ciudadanía toda necesita explicaciones. Necesita explicaciones porque en este proceso hay cosas que no se entienden desde la perspectiva del interés del Estado uruguayo, del gobierno uruguayo, en el que se otorga un pasaporte en plazos y formas y procedimientos inusuales y que termina siendo de alguna manera parte de un proceso en el cual esa persona que estaba presa en Dubái por haber querido entrar con un pasaporte paraguayo falso, bueno, evita la deportación y hoy está prófugo de la justicia internacional. Es verdad que para nosotros, digamos, hay muchas lagunas en esa historia, ¿no? De información que no está o que va apareciendo en cuentagotas. Así es. ¿Hay alguna, digamos, conclusión a priori de que podría haberse generado algún ilícito en el procedimiento del Estado uruguayo? Bueno, no podemos afirmar que no, pero no ese es el foco de nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento, que obviamente es político, apunta a entender las razones por las cuales se actuó por parte del Estado uruguayo otorgando un pasaporte express en un procedimiento de delivery express. Y eso no lo vemos en el interés del Estado uruguayo, que debió actuar con otra prudencia, con otra cautela, en este caso, de una persona que con antecedentes penales, que estuvo procesado y preso en el país, que era motivo de investigación internacional en una coordinación que el propio Ministerio del Interior de Uruguay participaba junto con la DEA, la Organización Antidroga de Estados Unidos y las autoridades paraguayas, en donde esta persona estaba involucrada, que estaba presa en el exterior. Bueno, más que la actuación express genera evidentemente dudas, porque ahí, incluso siguiendo las sugerencias y recomendaciones de los profesionales del Servicio Exterior uruguayo, debió actuarse con más prudencia y con más cautela. ¿Quién mencionó eso dentro de Cancillería? ¿Quién mencionó? Los servicios de aquí en nuestro país que recomendaban que se tuviera otra cautela. ¿Desde dónde provino bueno, esa ahí información? lo que trascendió fue que tanto el excónsul como el embajador en Emiratos Árabes Unidos y otras personas del servicio consular recomendaron en la Cancillería actuar con prudencia. Prado en este caso, dada... En este caso, Prado y Seré, el embajador en Emiratos y sí, también la cónsul. Seriani, creo, o sea, Bien. Más allá de los nombres, hay un servicio exterior uruguayo que es profesional, que tiene experiencia, que conoce los protocolos y los procedimientos que se dan en los casos en que se solicita un pasaporte en el exterior por parte de alguna ciudadana uruguaya. Claro, pero repasando ellos son los que recomendaron actuar con prudencia y cautela, ¿verdad? En este caso en particular. Pero acá no es solamente que se dio el pasaporte en formas y plazos insólitamente breves e inusuales. Y entonces la pregunta que está sobre la mesa es, ¿cuál era la motivación, las razones para el Estado uruguayo de actuar de esa manera, que parece más funcional a los intereses de la persona que solicitó el pasaporte, que estaba presa a punto de ser deportada? Entonces los plazos tenían que ver con el interés privado de esta persona que necesitaba, digamos, el pasaporte antes de determinada fecha para evitar la deportación. Aunque haya sido dentro del marco legal. Sí, o sea, aunque haya sido dentro del marco legal. Acá el foco, vuelvo a decir, no está en la cuestión de la legalidad. Acá está en por qué se actuó de esta manera, porque si se hubiera actuado con los procedimientos y los plazos que normalmente se utilizan en estos casos, el pasaporte no hubiera llegado, entre comillas, a tiempo desde la perspectiva de la persona que lo solicitaba para evitar su deportación. ¿Cuándo sería la fecha de deportación? Porque era los primeros días de diciembre, ¿verdad? Pero hice algunas consultas y, por ejemplo, había mucha gente que no estaba al tanto de ese pedido de deportación.
¿De dónde surge no sé esa a quién te información? referís con mucha gente. Lo que Vinculadas estaba, a todo este hecho bueno, político. lo que estaba sobre la mesa era que había una deportación que iba a ocurrir los primeros días de diciembre. Por lo tanto, esta persona necesitaba el pasaporte. ¿La deportación a Paraguay? Podía ser, había 3 opciones, no estaba definido, entiendo. Todo esto es justamente las cosas que tienen que explicar los ministros. Había 3 opciones, que se deportara a Francia, que era el país desde el cual él había llegado, que se deportara a Uruguay, que era su país de origen, o a Paraguay, que estaba en el proceso de investigación. No o sea, está había confirmado eso. tres opciones, pero no estaba, entiendo yo, definido el país al cual se iba a deportar. Pero lo que está claro era que las fechas de deportación eran a primeros días de diciembre y por lo tanto esta persona necesitaba urgentemente antes el pasaporte uruguayo para acreditar su identidad ante los Emiratos, salir de la cárcel y bueno, y evidentemente hoy está prófugo a partir de un requerimiento internacional de la justicia, ¿no? ¿Le llama la atención que la vicecanciller haya recibido al abogado defensor de Marcet, a Balbi? Bueno, hay que enmarcar esa reunión y sobre lo que se habló, porque ella misma reconoce que se habló del tema de la valija diplomática con la cual se enviaría el pasaporte. Y lo que quedó después claro es que ese no fue el mecanismo que se usó, cuando es el mecanismo que se usa normalmente, porque evidentemente a partir de la fecha manejada el pasaporte estaba llegando después de la fecha de deportación. O sea, ese fue el tema, por lo que ha reconocido la propia vicecanciller H, de esa reunión. Más allá de si es común o no recibir gente, yo creo que en ese sentido sí, pero está claro que ese es un tema que también va a tener que ser explicado y estar sobre la mesa, porque es parte de este proceso que, reitero, llama la atención por el hecho de que acá se actuó sin la prudencia y la cautela que los propios servicios del servicio exterior recomendaron. ¿Cuánto es habitualmente el promedio de tiempo para otorgar un pasaporte? No tengo datos concretos, pero lleva varias semanas el proceso de expedición y de envío, ¿verdad? Y lo que está claro es que en este caso en particular estaba claro que el pasaporte, por los procedimientos normales, hubiera llegado después de la fecha de deportación. El ministro del Interior dijo que no había alerta roja por parte de Interpol con esta persona. Es verdad. Eso llama la atención también. No, eso es un factor a considerar en el marco del proceso. Obviamente, si hubiera habido un requerimiento internacional en aquel momento o una causa abierta en Uruguay en aquel momento, automáticamente no se podía otorgar el pasaporte. Pero lo que hay que decir también es que la normativa tampoco obliga a otorgar el pasaporte porque hay más factores a considerar, reitero. Esta es una persona que a sabiendas del Estado uruguayo, a sabiendas de los ministerios, ya había estado, tenía antecedentes penales en Uruguay, estaba en el marco de una investigación, reitero, internacional, coordinada, en la que participaba el Ministerio del Interior, y estaba preso en otro país justamente por un pasaporte falso. O sea, esos son también otros factores para considerar. E incluso si así igual se definiera que se expidiera el pasaporte, en ningún lado de la normativa indica que debía hacerse de esta manera inusual, de esta manera de plazos absolutamente inusualmente cortos y con un procedimiento de envío que no es el que habitualmente se utiliza. A través de un apoderado se llevó el pasaporte hasta donde estaba Marcet. Ahí va, hubo un apoderado que fue el abogado o alguien del bufete de abogados de Marcet, que se lo dio a un familiar para que lo llevara a Dubái. Eso es lo que ha trascendido y eso no es lo que normalmente se hace. Lo que normalmente se hace es que se envía utilizando los servicios de la Cancillería, o sea, la valija diplomática. De todas formas, sigue dentro de la normativa vigente. Vuelvo a decir que el foco nuestro no está en las cuestiones de legalidad. Es lo llamativo de la situación lo que le preocupa al Frente Amplio. No es una situación normal esta, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de que no estuviera en un proceso de investigación criminal internacional en donde mucha gente vinculada a esa organización estaban también siendo investigadas, hubo más de 100 allanamientos, hubo ya gente procesada en Paraguay. Y la atención lo que llama es por qué se hizo de esta manera, con esta celeridad,
cuando no había ninguna razón a priori, ya vendrán los ministros y lo explicarán, de por qué el Estado uruguayo actuó de esa manera. Esto pareció ser más, reitero, funcional a los intereses de esta persona que necesitaba con esa urgencia ese pasaporte, y lamentablemente el Uruguay queda de alguna manera involucrado en el proceso, ¿verdad?, que implica que esta persona hoy está prófuga de la justicia internacional. ¿Queda mal parado Uruguay? Y no ayuda nada desde el punto de vista de la reputación y la credibilidad, evidentemente no ayuda nada. Basta ver que desde Paraguay, desde otros lados, desde Colombia, el propio presidente Petro ha marcado, ¿verdad?, esta circunstancia en donde evidentemente el país no queda parado de la mejor manera. ¿Había un interés entonces por parte del sistema de colaborar con Marcet? No, uno no puede afirmar eso de ninguna manera, ¿verdad? Eso no es una premisa sobre la cual trabajamos. Además, para decir eso habría que tener Bueno, pero elementos acaba de decir y que de alguna manera se trabajó como para... No dije eso. Dije que no se visualizan a priori el interés del Estado uruguayo, que es el que tiene que considerar el gobierno a la hora de actuar, y del país, ¿verdad?, para hacer las cosas de esta manera, sino que eso más bien fue funcional a su interés. De ahí a decir que se trabajó para Marcet, es una distancia, es una afirmación que... Perfecto. Que pero está buena la aclaración porque se puede desprender de eso también. Perfecto. Ahora, Vergara, teniendo en cuenta el tipo de delincuente que se estaba investigando, ¿no? Líder y cabecilla de una organización del crimen organizado, ya no solo de Paraguay o Uruguay, sino que el traslado... Tráfico internacional de drogas. Exactamente. Sí. El cargamento que se llevó hacia Europa y demás, todas las investigaciones de la DEA de Estados Unidos... La posible participación en un asesinato en Paraguay y el asesinato del fiscal paraguayo en Colombia. Y las amenazas a la fiscal aquí en nuestro país, el atentado a la brigada antidrogas en el Prado. La pregunta es, ¿no estamos fallando como país a nivel de inteligencia, a nivel de cruzamiento de datos e información? ¿No es más preocupante eso tal vez que...? Bueno, es parte de la cuestión. Hay que revisar, evidentemente, porque procesos. Hoy es Marcet, tal vez fueron muchos antes. Un punto que tienen que explicar los ministros es cuál fue el grado de coordinación entre el Ministerio del Interior y la Cancillería en este proceso, porque en el mismo momento en que el Ministerio del Interior está coordinando con la DEA y con las autoridades paraguayas en un proceso que involucra a esta persona, en ese mismo lapso se otorga el pasaporte, ¿verdad? Evidentemente hay elementos que hay que revisar y que, como decíamos hoy, hechas las cosas de esta manera, que con este resultado no dejan bien parado al país, impactan sobre la credibilidad y la reputación del país en este proceso, y también muestran fallas en materia de procedimientos o de inteligencia a la hora de afrontar estos temas, ¿no? Vergara, este caso y el llamado, o sea, la decisión, la iniciativa de la bancada del Frente Amplio ha despertado diferentes reacciones en la coalición multicolor, en la coalición de gobierno. Por ejemplo, desde Cabildo Abierto se ve con buenos ojos que se convoque a los ministros al Parlamento, pero también se equipara este hecho con el de Morábito y la fuga también muy llamativa de Cárcel Central. ¿Se puede comparar los dos hechos? No, la verdad que yo no le veo puntos de contacto, más allá de que obviamente fue desafortunado, desgraciada Son dos hechos muy llamativos vinculados son dos hechos muy llamativos que no poderosas del crimen organizado. Que no se parecen en nada, ¿verdad? Que no tienen ningún punto en común en cuanto al contenido y al... Sí, hacer la vista gorda a criminales internacionales. Bueno, esa es una afirmación que... Bueno, podría ser un punto que todos piensan, creo. Bueno, Morábito fue recapturado eventualmente y obviamente fue un hecho desgraciado la fuga de Morábito. Pero no le veo el punto en común con este tema. Que se escapó de Cárcel Central. Sí. Pleno centro de Montevideo, un delincuente requerido internacionalmente. Y en su momento se ubicaron responsables que de hecho coadyuvaron a esa fuga, ¿verdad? En el estamento policial, etcétera. O sea, sí, fue un hecho desgraciado, se investigó, hubo gente que evidentemente había ayudado a esa fuga, que fue identificada y la persona fue recapturada. Bien, bárbaro. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy? Para mi gusto, nada. Revolver un poco la olla para ver si se pueden mezclar cosas. Pero acá lo que nosotros queremos es, en este caso concreto, cómo se actuó, que vengan los ministros y expliquen. Una buena explicación por parte de los ministros evitaría todo tipo de suspicacia. Y eso es lo que, digamos, nosotros ¿Qué es lo que más quiere saber el Frente Amplio de esta ¿Por qué instancia? se actuó
de manera inusual, otorgando un pasaporte express, con un delivery express, a pesar de las advertencias y sugerencias y recomendaciones de los profesionales del servicio exterior. Eso es lo principal, lo neurálgico. Y los temas de coordinación entre los ministerios, que uno está en un proceso de investigación y el, por otro lado se otorga un pasaporte que, bueno, hay que explicar. Yo creo que la ciudadanía claramente dice, bueno, por lo menos vengan y díganme por qué actuaron de esta manera. Bueno, de hecho se votó por prácticamente unanimidad la convocatoria de los ministerios. Claro. Ahora, Coutinho, por ejemplo, hace un ratito decía, el Frente Amplio quiere un hecho político con esta situación. A ver, sería un hecho político grave para el Frente Amplio que el Frente no reaccionara ante algo que estoy seguro la ciudadanía entera necesita, que son explicaciones en este caso. También decía Coutinho, se quejaba, digamos, de las interpelaciones y demás. En lo que va del periodo, si comparamos con los 3 gobiernos anteriores, en este periodo ha habido menos de la mitad de interpelaciones que en cada uno de los 3 gobiernos anteriores. Así que mal puede decirse... Muy seguido el tema del palo en la rueda, ¿no? Pero, ¿dónde está el palo en la rueda, no? El proceso de interpelaciones, reitero, podrán quejarse el gobierno. Menos de la mitad de interpelaciones ha habido en este periodo que en los 3 gobiernos del Frente Amplio. Vergara, ya tenemos que cerrar, pero me querías una consulta sobre la rendición de cuentas que, bueno, continúa su tránsito por el Parlamento. ¿Qué valoración se hace? Usted ya ha salido, bueno, a la prensa con diferentes aspectos de la misma, pero a nivel general, ¿qué valoración hace de esta? Bueno, esto recién se está votando todavía en la Cámara de Diputados. Recién el mismo lunes de la interpelación pasa al Senado y recién el 31 se arranca formalmente el tratamiento en el Senado porque es el día que va a ir el equipo económico a hacer la presentación general de la rendición de cuentas. Pero bueno, básicamente lo que vemos es que se sigue con una lógica de recorte, se sigue con una lógica de austeridad que es incompatible con los objetivos que el propio gobierno plantea en prácticamente todos los temas, en educación, en salud, en seguridad, en vivienda, ¿verdad? Y bueno, no son compatibles los objetivos, los planteamientos, lo que el gobierno plantea con la asignación de recursos presupuestales para cada una de estas materias, además de elementos puntuales, bueno, por ejemplo, la derogación o no del tema de la ley de medios en una rendición de cuentas, algo que no es procedente y que además ni siquiera suena bien que se quiera contrabandear en la rendición de cuentas la derogación de la ley de medios, cuando en el mismo momento la Cámara de Diputados está discutiendo hace un año y pico una nueva ley de medios. O sea, hay un montón de aspectos puntuales que uno puede ver con preocupación, pero el panorama general es que, bueno, que se sigue con una lógica de ajuste en cosas que no parecen ser positivas para el despliegue de políticas imprescindibles, infraestructura, vivienda, salud, educación, seguridad, para que el país mejore, ¿no? Muchas gracias por estos minutos, Vergara. Ha sido un gusto. Cerramos por aquí la entrevista con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Son las 9 de la mañana, 44 minutos. Momento de hacer una nueva pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.